Mañana, por la palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu verdad, tu palabra y la verdad. Danos un acercamiento cada día más a ti para que te conozcamos como Padre, como Señor, como Dios. Hoy te damos la gloria por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz y te bendecimos en todo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El título de la prédica, como ustedes lo pudieron ver, Victoria total en la cruz. El título es bien interesante para que le pongamos atención. Victoria total en la cruz. Por lo general, las personas cuando oyen de la cruz, que Cristo murió en la cruz, solo piensan en que Él murió para perdonar sus pecados. Y eso es todo. No indagan o no averiguan qué más había en todo el plan eterno de salvación. La historia en la cruz solo es el comienzo para nosotros, pero esto viene desde la eternidad. Cristo es el Cordero inmolado, aún desde antes de la fundación del mundo, dice. Imagínese, en el corazón de Dios ya estaba usted visto. Él ya lo había visto que un día usted iba a venir a conocerlo. Pero para nosotros la historia comienza en el jardín del Edén, con una desobediencia del primer hombre, con su esposa Eva, Adán y Eva, que fueron puestos ahí. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y pecaron. Y la Biblia, ¿verdad?, nos muestra desde ese momento la intervención del plan divino de salvación. Vamos a leer Apocalipsis 13:8. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hubo un sacrificio de un cordero en el mismo tiempo del principio de todas las cosas, aquí. Y generalmente eso uno no lo detecta cuando lo lee. ¿Cuándo? Es la pregunta. Fue inmolado un cordero en el principio del mundo. Veamos qué dice la Biblia en Génesis 3:21. Leámoslo. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Después del pecado, después de que desobedecieron, vieron que estaban desnudos, Dios habla con ellos, emite el juicio que tenía que emitirse y hace túnicas de pieles para ellos y los viste. Ahora, póngase a pensar, ¿de dónde salieron esas túnicas? No había tiendas todavía, ni paca, ¿verdad? ¿De dónde salieron? Tuvo que sacrificar un cordero. Ahí está. Cristo es el cordero inmolado desde el principio del mundo. Un cordero sirvió para expiar el pecado de Adán y Eva y para cubrir su desnudez. Porque ellos inmediatamente quisieron cubrirse con hojas de higuera. Y esas son las obras que nosotros podemos hacer que no cubren nada. Solo las hicieron y se les estropearon. La cobertura no viene de nosotros, viene de Dios. El pecado siempre es cubierto de parte de Dios. Nosotros no podemos. Entonces, Dios, ¿verdad?, los viste de pieles y ese cordero viene a ser el cordero inmolado desde el principio del mundo.
Entonces vemos que después de la desobediencia del hombre suceden varias cosas. Y son cosas como las que decía los que estuvieron en la cena del Señor, que uno solo ve el resultado de lo que pasa, pero no sabe de dónde vienen. Lo chocan y no sabe quién lo invistió. Como esos choques que pasan ahí, tiran a la gente y no se sabe quién lo tiró. Así pasa en lo espiritual. Están sucediendo cosas y sucedieron que es bueno que nos demos cuenta. ¿Para qué? Para saber orar, para saber pedir, para saber en qué estamos cuando somos cristianos. Y vamos a ver qué cosas sucedieron leyendo Romanos 5:12. Vamos a leer esa parte. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nosotros pecamos en Adán. La muerte pasó, el pecado pasó. De ahí en adelante a todas las generaciones. Hoy lo podemos entender mejor con el asunto de la internet, la computadora. Es como un virus instalado en la computadora que donde quiera que se conecte, el virus se pasa. Nace un niño, el virus del pecado se le pasa, ya lo trae. Y hay personas que se preocupan y me preguntan, ¿y si un niño se muere, es que se va a dónde? Y hay muchas historias de religiones que dicen, unos se van al limbo, dice, otros que se van a no sé qué lugar. Y todo ahí hablando, por desconocimiento de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que mientras una persona no infringe la ley, todavía no es culpable de ella. Y dígame un niño que todavía no razona, que no tiene entendimiento, ¿de qué se le puede culpar si falla en algo? O si hace algo que para nosotros fue malo, pero él no sabe. No se le puede culpar porque no conoce todavía la ley. Pero un día papá y mamá le dicen, hijito, ¿verdad? Ya te vi que estás haciendo tal cosa. Por favor, no toques eso que está ahí. ¿Qué va a hacer el niño? Ya sabe, ¿verdad? No mete el dedo en el enchufe y de repente... Porque hacemos lo que se nos dice que no hagamos. Por nuestra naturaleza rebelde, desobediente y pecaminosa. En el momento que el niño entiende que no tenía que hacerlo, lo hace, peca. Y al pecar, el pecado lo mata. Físicamente no, espiritualmente. Y ahí comienza el proceso de los seres humanos a caminar necesitando un Salvador. Y Cristo para eso fue a la cruz, ¿verdad? Para ser nuestro Salvador, pero no solo nuestro Salvador. Dice que ahí que el pecado entró a la humanidad. Uno, ya no había pecado, entró el pecado. Luego entró ¿qué? Con el pecado, la muerte. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. La puntita que va de la flecha adelante de la muerte, ese aguijón es el pecado. La gente peca y la muerte llega y muere. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. Hay que entenderlo. Entonces tenemos aquí entrando, ¿verdad?, al pecado y entrando la muerte. La muerte toma posesión en la humanidad. Antes no había, Dios no la mandó para el ser humano, pero ella se mete, se introduce. Se introdujo el pecado por la desobediencia y se introdujo la muerte. Pero algo más todavía pasó. Y lo vamos a ver en Lucas 4:5. Veámoslo. Libro de San Lucas 4:5. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo,
a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Se presenta el diablo como poseedor de los reinos de este mundo, de la autoridad de los reinos de este mundo y de las cosas que hay en este mundo. Y dice, a mí me fueron entregadas. ¿Quién se las entregó? ¿Se recuerda? Cuando desobedeció a Adán y Eva, ellos tenían todo eso. Dios les dio gobierno, dominio y autoridad. Pero cuando el diablo por engaño los hace pecar, roba, quita, no legalmente, ilegalmente se apropia, por causa del pecado, de toda la autoridad y los reinos de este mundo. Y no solo eso, sino que controla la muerte también, y entonces hace cautivos a los seres humanos por medio de la muerte, y los hombres, por causa del pecado, no pueden regresar ahora a Dios. Y vamos a encontrar en la Biblia que hay un lugar que se llama el Seol, donde iban los muertos antes de la venida de Cristo. Y que el diablo gobernaba, ¿verdad? Y tenía autoridad sobre la muerte y sobre ese lugar. Bueno, vamos hasta ahí, vamos bien. Entonces, Satanás toma ese dominio, ¿verdad? Y esa autoridad porque se le entregan. Y sucede hoy en día también. Dios le ha dado una autoridad a usted y una voluntad, pero muchos se le entregan al diablo. Están cautivos a voluntad de él porque se le entregaron. ¿Ves? Una vez que uno peca voluntariamente y hace lo que él sugiere, y uno peca, le entrega su voluntad. Y viene a ser cautivo del pecado. Bueno, vamos bien ahí. Ahora, habiendo esta situación, entonces Dios prepara un plan completo de salvación por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero no solamente va a abarcar la salvación de los pecados, sino que aquí hay en juego un sinnúmero de cosas en el ámbito espiritual que uno no las ve. Y quizás mejor que ni las vemos, porque si nos asustamos, está endemoniado, sale corriendo. Si mira todo el mundo espiritual, cómo está organizado y cómo actúan ellos. Pero es necesario, iglesia, que lo entendamos para que aprendamos a orar. Si no, siempre vamos a ser engañados y vamos a vivir como niños espirituales. Hay que madurar. ¿Ves? Si tu matrimonio se está destruyendo, el diablo lo está atacando, pero tú eres responsable porque lo dejaste. ¿Ves? Entonces, tenemos que entender el mundo espiritual. Entonces, viene Dios y prepara, ¿verdad?, el momento de salvación y de reestructuración de todo como había sido al principio. Y vamos a ver entonces las cosas que suceden cuando Cristo muere en la cruz. Vamos a leer Colosenses 2, del 13 al 14. Colosenses 2, del 13 al 14, dice: y a vosotros, estando muertos en pecado, o sea, estábamos muertos todos, paga el pecado de muerte, todos estábamos muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con Él, o sea, con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Esa es la primera parte que Cristo hace, nos perdona los pecados. Luego dice, oiga bien, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y luego dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo es en la cruz, todo es en la cruz, todo es en la cruz. La obra completa de Jesucristo fue hecha en la cruz. Cuando Él iba a entregar su espíritu, dijo, consumado es. Y va a ir buscando, si va leyendo, y dice en otras partes, y el príncipe de este mundo fue juzgado ahí en la cruz. Y toda
Todo castigo fue cubierto ahí en la cruz. La cruz es la clave de todo el mensaje cristiano. Si usted quita la cruz, no tiene nada. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta y entendimiento. Hay muchas cosas que se hacen y se predican en la iglesia que son buenas, pero sin la cruz de nada sirven. Por ejemplo, usted puede estar oyendo solo prédicas de prosperidad. Y es bueno que los cristianos prosperen, mis hermanos, porque es parte. La prosperidad viene de Dios. Pero si usted quita la cruz, la prosperidad no le sirve de nada. Porque va a vivir ensimismado en el yo y no siguiendo verdaderamente la cruz de Cristo. Usted puede predicar, ¿verdad?, de todo tipo de situaciones que son parte de toda la palabra de Dios, pero si usted quita la cruz, se desvanece. Lea la preeminencia del amor en 1 Corintios 13. Dice, si usted diera su cuerpo para ser quemado por una obra de caridad buenísima, pero no tiene amor, de nada le sirve. A eso me estoy refiriendo. Que hay cosas que para que pasen correctamente deben de haber otras que usted tiene que guardar. Usted puede dar de comer a todos los pobres, hacer todas las obras de caridad que quiera y ayudar a medio Guatemala y sacarle la pobreza, pero si no tiene amor, no sirve. Ahora, ¿es malo lo que hizo? No, pero tiene un orden. Primero tiene que ser por amor. Lo mismo la salvación, ¿verdad? Lo mismo la vida cristiana. Si usted quita la cruz de Cristo, porque la cruz trae exigencia, trae a veces sufrimiento, la cruz trae sufrimiento, trae persecución. Usted tiene que decidir, ¿verdad?, como discípulo, seguir a Cristo. Para seguir a Cristo dice, niéguese a sí mismo y tome la cruz. Pero el mensaje de la cruz se ha quitado, se ha puesto a un lado. Por eso muchas iglesias no entienden y están caminando. Sí, está bonito, pero está diferente al mensaje del Evangelio. Entonces dice aquí, y despojando a las potestades y principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a ir por partes. Dice, y a vosotros estando muertos, voy a leer desde el 2.13, y a vosotros estando muertos en pecado, y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Una vez que creemos que Cristo murió por nosotros, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él nos da vida. Estábamos muertos en pecado, ahora nos da vida. Lo primero que tenemos, reciba a Cristo y usted va a ser salvo, va a nacer de nuevo. Se le da vida. Ahora, ¿por qué? Dice, anulando el acta de los decretos. ¿Qué era el acta de los decretos? El acta de los decretos es la ley que Dios dio. Es todas aquellas cosas y mandamientos que Dios nos manda y que el ser humano los ha infringido. Esa acta de los decretos es algo legal. Y el diablo lo acusa correctamente. El diablo dice, bueno, pero ¿cómo dice no sé qué? Mira, y le saca el acta de todos los pecados que usted ha hecho. Y es cierto, usted es culpable. Pero Cristo tomó esa acta y cuando fue a la cruz la clavó ahí. Amén. Perdonándole todos los pecados. Cuando usted recibe a Cristo, usted en ese momento se había cometido 1.200.000 pecados. En ese acto de la cruz ahí se quedaron todos. No es que va a venir uno por uno a quitárselo. Señor, te pido perdón porque hice tal cosa. Te pido perdón porque no saludé. Te pido perdón. No tiene que repetir en un rosario de cosas, ¿no? Usted recibe a Cristo y Él, su vieja naturaleza y el acta la clava en la cruz. Al momento de recibir a Cristo, ¿cuántos pecados le quedan? Ninguno. Pero usted va a decir, no, es que yo soy culpable. De algo yo soy culpable.
Y le está diciendo la palabra de Dios que todos los pecados fueron perdonados. No, es que yo tengo que hacer algo. Él no puede ayudar a Cristo, no puede hacer nada. Esa acta fue clavada en la cruz y Dios le perdonó todos sus pecados. Ahora, borrón y cuenta nueva. Ahora usted va a comenzar a caminar de nuevo. Por eso dice, las cosas viejas pasaron y todas se están haciendo nuevas. Porque lo pasado pasó. ¿Y qué es lo que me hicieron? Perdone, porque ya Cristo lo perdonó. Eso ya no existe. Y usted lo está llevando como carga porque quiere. Es que mis amigos se burlaron de mí. Ya lo llevó en la cruz. Perdónelo, porque ya quedó atrás. Por eso Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Entonces, toda acusación que el diablo hacía, porque él es el acusador de los hermanos, ya no tiene efecto. Cuando el diablo viene y le dice, comienza a acusarte, usted le puede decir, bueno, diablo, tenés razón, pero eso era antes. Ahora mira la cruz, ahí se quedaron clavados todos. Yo no debo nada. Pero es que tal cosa, bueno, cóbrele a Cristo. Vaya con él, cóbrele a él, y el diablo no va a ir con Cristo. Tiene terror de ir ahí. Porque no puede. Entonces, el acta de acusaciones, un cristiano que se vive acusando, está mal. No se ha perdonado a sí mismo o no ha recibido el perdón de Dios. Pero si usted cree en un Salvador, a Cristo, desde el inicio del mundo aparece ese Cordero pagando por los pecados del hombre. Entonces el acta de los registros no existe. Ahora, para los que no son cristianos o no han recibido a Cristo, le tengo una mala noticia. Cuando lleguemos al cielo, esa acta va a aparecer, pero en una forma de rollo de película. Y entonces viene Juanito y se presenta delante del Señor. Pero Juanito nunca se arrepintió de sus pecados, ni le pidió perdón a Dios, ni recibió a Cristo de su perdón. Entonces pongan la película de Juanito. Y comienza a pasar todo el rollo de su vida, todo lo que hizo. Todo aquello que usted hizo que sabe que eran malas y feas y todo, comienza a pasar todo. Y al final que termine el rollo, le va a decir, ¿cómo te declaras culpable? Al infierno, para toda la eternidad. Pero viene Pedrito y se presenta delante del Señor, pero va temblando y dicen, pasen el rollo de Pedrito. Y dijo, hijo de todas las cosas que yo hice, ¿verdad? Pero Pedrito ya había recibido a Cristo. Y ponen el rollo de Pedrito y dice el ángel, Señor, aquí no hay nada. Como que cayó sangre y borró todo. No hay nada. Y dice Pedrito, gracias a Jesús que sí me perdonaste. Amén. Denle un aplauso al Señor. Cuando se presente delante de Dios, y usted recibió a Cristo, usted no debe nada. Amén. Entonces, esa obra la hizo el Señor en la cruz, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Allá la dejó. Y luego dice, y despojando a las potestades y principados, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, Pablo va a describir aquí también todo esto como una batalla cósmica o como una guerra espiritual. Pablo usaba muchas figuras de esta en la literatura de él. Habla de la armadura de Dios y la representa como una armadura de un soldado romano. Y habla cosas de guerra, ¿verdad? Donde él comienza a definir lo que la forma en rangos militares. Lo mismo está haciendo en esta parte. Dice, y despojando a los principados y a las potestades. Esa palabra despojando, si usted la busca en griego, se escribe como apekdusamenos. Apekdusamenos.
Y es una palabra militar romana. No es nada de litúrgica de iglesia, no. Es una palabra militar romana que significaba, ¿verdad?, en el ejército romano arrancar completamente, despojar, desnudar, despojar de toda protección. Era lo que se le hacía a un general enemigo. Venía el general vencedor romano y traía al general del otro ejército derrotado y lo despojaba de todo. Le quitaba la capa de general, le quitaba el casco de protección, le quitaba la armadura y la tiraba, le quitaba las espadas, gravas y todo y lo tiraba. Y pieza por pieza lo desnudaba. Eso significa apegdusamenos, que significa y despojando. Pablo está hablando de un general romano despojando a otro general vencido. Cuando Cristo murió en la cruz, como el general de generales, despojó al diablo de todas las armas que él tenía. Pieza por pieza. Ya le quitó el acta de acusaciones y la clavó en la cruz. Ahora viene parte por parte despojando al diablo de todo. Y vamos a ver qué dice Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, oiga bien, para destruir por medio de la muerte, o sea, en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, mis hermanos. Cristo en la cruz lo destruyó. Agarró a ese general y lo comenzó a despojar de todo. Lo destruyó. Y luego dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte se había enseñoreado y el diablo la había usado para mantener cautivos a toda la humanidad y mantenerlos temerosos. ¿Quién no tiene temor de la muerte? Y nadie había podido escapar de la muerte, porque el diablo tenía las llaves del Hades y de la muerte. Él las tenía. ¿Quién se la había entregado? Adán y Eva, por causa del pecado. Esa fue el arma que él usó. Por eso dice que el aguijón de la muerte es el pecado, o sea, la punta que pega. Una vez que pega, viene la muerte. Y entonces dice ahí que ahora Cristo, dice, vino a destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Le quita las llaves a la muerte. Le quita las llaves del Hades. Y miren lo que dice Hechos 2:24. ¿Cómo lo hizo? Eso es lo interesante. Pues usted lo está haciendo en la cruz. Hay una batalla cósmica donde se está peleando, ¿verdad?, el reino de las tinieblas con el reino de la luz. Dice Hechos 2:24, mire lo que dice. Al cual Dios, hablando de Jesús, levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Cuando Cristo muere en la cruz, la muerte dijo, lo tengo. El diablo dijo, lo tengo. Y si tengo las llaves, yo mando. Lo tengo. Cuando Cristo muere en la cruz. Pero ¿oyeron lo que dije yo? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Y Cristo nunca pecó.
Cuando la muerte lo quiso agarrar, no pudo. No le podía hacer nada. Y quiso retenerlo. ¿Y saben qué pasó? Se explosionó solita. Dice que por medio de la muerte mató a la muerte. Porque ella lo quiso retener y no pudo. Y explotó la muerte. No podía retener. Era imposible, dice ahí. Y en el griego, donde uno va estudiando toda esa palabra imposible, habla hasta de que no había poder que lo pudiera retener. Él era el Hijo de Dios. Dice que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos redimidos. La muerte, hermano, se mató a sí misma, porque era retener lo que no tenía la capacidad de retener. Es como cuando un virus quiere infectar una célula sana. Y la célula sana no tiene por dónde el virus puede entrar. Al querer penetrar el virus, se mata solito, porque no tiene cabida. El aguijón de la muerte es el pecado. Y Cristo nunca pecó. Miren qué interesante. Y todo eso está pasando en la cruz. Destruye la muerte. Y al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Vamos por ahí. Ahora, vamos a ver qué dice 1 Corintios 15:56. 1 Corintios 15:56. Y ahí lo va a tener para que lo recuerde. Dice ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. El poder del pecado la ley. ¿Qué pasó con el acta de los decretos? O sea, con la ley clavada en la cruz. ¿Qué pasó, verdad? Con la muerte, con su aguijón, no había pecado en Cristo, clavado en la cruz. Por lo tanto, Cristo despojó, quitó completamente, no solo el acta de acusaciones, sino que le quitó la autoridad, la llave a la muerte y al Hades. Y vamos a ver ahora qué dice la Biblia en Apocalipsis 1, 17 y 18. Miren estos versículos para irlos a leer a su casa y estudiarlos. Bien interesante. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, está hablando Jesús, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Me hacé aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo ¿qué? Las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene ahora la llave, mis hermanos? ¿No creen que se merece un aplauso? Aleluya. Mi hermano, tener las llaves significaba en aquel tiempo tener poder total, dominio absoluto y toda autoridad. Y Jesucristo se las quitó al diablo. O sea que en ese momento, antes él decidía, ahora no puede, no tiene nada. Y eso es bien interesante. En el tiempo antiguo, el que tenía las llaves era el dueño de todo. Era la máxima autoridad y tenía la capacidad para abrir y para cerrar. Ahora Cristo tiene poder para abrir el reino de Dios en esta tierra y cerrar el reino de las tinieblas. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Te doy las llaves del reino para que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. Te doy poder para que abra las puertas del evangelio a todo este mundo. ¿Quién fue el primero que predicó después del que vino el Espíritu Santo en Pentecostés? Pedro. Y se convirtieron 3,000 personas con los judíos. Luego fue a los gentiles. ¿Quién fue el primero que predicó a los gentiles? Pedro, en la casa de Cornelio.
y se convirtieron todos los que llegaron ese día. Tiene las llaves el Señor para abrir y para cerrar. Tiene toda esa autoridad. Ahora, quiero que veamos Efesios 4 del 8 al 10. Eso nos va todavía a mostrar algo más. Efesios 4 del 8 al 10 dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todo. ¿Quién hizo esto? Cristo Jesús. Él descendió y luego fue ascendido a los cielos en las alturas. Ahora, dice que subiendo a lo alto, una vez que descendió a las partes más bajas, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué estaba cautivo, mis hermanos? ¿Qué estaba cautivo? Como el diablo tenía las llaves del Hades y de la muerte, en el libro de Lucas se nos enseña que habían dos hombres, uno le llamaban Lázaro y otro le llamaba el hombre rico. Cuando estos murieron, fueron al Hades, o Seol, y ahí habían dos compartimientos. Era el lugar de los muertos. Estaba el seno de Abraham, donde iban todos aquellos que habían creído las promesas de Dios, pero no las habían recibido. No podían todavía subir, porque no podían ser libres. Todavía las llaves estaban en otras manos. A pesar de que ellos habían creído, todavía no tenían las promesas que se les habían prometido, dice el libro de Hebreos. Y estaba donde estaba el rico, el lugar del infierno, el lugar de perdición, donde hay un lugar de tormento, donde era controlado también por el enemigo. Cuando Cristo destruyó la muerte, no solamente Él fue resucitado de los muertos, sino que resucitó a todos aquellos que habían creído en Él. Y van a leer el libro de Lucas, cuando Cristo resucita, de Mateo, el velo se rompe de arriba para abajo, abre el camino. Y dice que los sepulcros se abrieron y los muertos que había de ese tiempo resucitaron con Cristo. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque ahora Él tenía las llaves, abrió todo lo que estaba cautivo y se lo llevó. El paraíso, o seno de Abraham, estaba cautivo, abajo, en la tierra. Cuando estudian los fundamentos de la vida cristiana, y les enseño que ahora el paraíso está en el tercer cielo, está con Dios. La cautividad fue llevada, el paraíso que estaba cautivo fue llevado. Y todos aquellos que habían esperado en Cristo fueron también llevados con Él. ¿Por qué? Porque ahora Cristo decidía con las llaves de la muerte y del Hades abrir toda la cerradura. Y si la muerte no pudo con Él, tampoco puede con los que han creído en Cristo. Amén. No puede. Ahora, ¿por qué la muerte no lo puede tocar a usted? Ahora, físicamente sí, vamos a dejar este cuerpo, pero vamos a resucitar. Pero la muerte espiritual no lo puede tocar a usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él quiere acusarlo y quiere mostrar el acta de acusación, ¿dónde está el acta? En la cruz. Y en Cristo usted ya no tiene deuda. Él no lo puede acusar. Entonces, la muerte no lo puede tocar a usted también. Todos los que creen en Cristo han vencido la muerte. Por eso Pablo dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque el pecado ya fue clavado en la cruz. ¿Dónde está tu sepulcro la victoria? ¿Ves? Porque el Seol fue abierto.
Todo esto pasó en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió ahí, por eso dijo él, consumado es. Consumado es, porque fue hecho. No va a venir a hacer más. No le puede ayudar usted más a Cristo. Ya fue hecho por Cristo Jesús en la cruz. Ahora, mira lo que dice el Señor en Mateo 28, del 18 al 20. Y esto ya es un preludio a los discípulos y que nos alcanza a nosotros también el día de hoy. Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Yo tengo todo el poder. Lo obtuve por mi sacrificio y muerte en la cruz. Lo obtuve por haberme humillado delante del Padre. Por obediente fui a la cruz y lo obtuve. Y luego dice, por tanto, vayan ustedes, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda autoridad ahora la tiene Cristo. Un hombre como nosotros, él tomó cuerpo como nosotros, como un hombre, como una criatura, siendo el Hijo de Dios, no usó su poder como Dios, como un hombre venció en la cruz y obtuvo la victoria total sobre todas las cosas. O sea, la muerte ya no tiene poder, el diablo no tiene poder, el Seol fue vaciado y las puertas del cielo están abiertas. Mis hermanos, no tenemos que tener temor de la muerte. Porque nosotros lo que vamos a hacer es cambiar de cuerpo. Eso es todo. Este cuerpo no puede volver a casa. Este cuerpo es corruptible. Se va a quedar aquí. Es una semilla. Yo siempre les digo que tienen una semilla de aguacate al patio, 3, 4 días y viene una plantita para arriba. ¿Pero qué pasó con la semilla? Se murió, se pudrió. Para dar paso a otro cuerpo que estaba dentro. Nosotros tenemos que pasar ese proceso, porque este cuerpo, para volver a Dios de donde salió, no lo podemos llevar. Es corruptible. Tiene que ser transformado en incorruptible. Es débil, tiene que ser transformado en poder. Y esto más, te digo, cuando el Señor venga, va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y necesitamos un cuerpo nuevo para vivir en esos cielos nuevos y tierra nueva. Es más, Jesús dijo, ya no van a ir abajo, voy a preparar morada en los cielos para que cuando ustedes lleguen, ahí quiero que estén conmigo. A veces yo les digo a los hermanos, pasamos toda la vida hablando del cielo y que nos vamos a ir al cielo y predicamos y nos preparamos para ir al cielo. Pero cuando el pastor pregunta, ¿quiénes se quieren ir al cielo? Nadie todavía. Pero debemos vivir sin temor. No tema. Aprendamos. Como cristiano, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque Él fue llevado al cielo, al tercer cielo. Estuvo en el paraíso, vio todo lo que Dios había preparado y le dijo, Señor, me gradué, aquí me quedo. No, vete abajo, hay que predicar todavía. Y lo mandó de regreso. Y Pablo sabía, por eso hay muchas revelaciones que están en la Biblia que Pablo las vio y supo, porque Dios se las mostró. No puedo decir las palabras ni describirlas, pero más o menos se le fueron revelados los misterios. Y Dios te lo va a revelar a ti. Si tú abres tu corazón. Va. Entonces, ahora voy a una pregunta. Si el diablo es un ser vencido y derrotado, ¿qué anda haciendo ahora? ¿Y qué armas tiene? La Biblia dice que no tiene armas. Pero él anda fastidiando.
¿con qué lo está haciendo? Si no tiene, él no tiene arma. Las armas las vimos hace 3, 4 semanas atrás. Pero si usted vino, vio todas las armas. Si no vino, por lo menos lea o mire las prédicas, porque ahí quedan en Facebook grabadas. O si no, busque un libro de estudio, ahí la va a encontrar, las armas del cristiano. Todas las armas las tiene el cristiano ahora. Se nos fueron dadas las armas. Y el diablo quedó desarmado. Jesús lo desarmó completamente. Ahora, ¿qué armas tiene? Vamos a leer Juan 8:44 y va a encontrar la primera arma que él tiene. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablándole a unos que no querían convertirse, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuál es el arma que tiene ahí? La mentira. La mentira es un arma. Y la mentira va a ir en contra de la palabra de Dios. Con que Dios te ha dicho esto, no. Es porque Dios no quiere que tú sepas más. Es porque Dios quiere que no te metas en eso, porque Él sabe que no sé, y pone la duda. Mentira. No, este libro no lo leas, te vas a volver loco. Te vas a loquear, no lo vayas a leer. Y el cristiano dice, sí. Padre de mentira. Cuando te dice la Biblia qué es lo que tienes que hacer y cómo debes caminar, y tú lo rechazas, Él está actuando en tu vida. Porque es padre de mentira. Nunca rechaces la palabra de Dios. Cae en la mentira y el engaño, ahí perdiste. Otro, Apocalipsis 12:9. Vamos a ver ahí. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué hace él además de mentir? Engañar. Él engaña. Es otra parte que él hace. Te promete el cielo, la luna y las estrellas y es para que caiga. Y no te va a dar nada. La paga del pecado es muerte y él lo sabe y eso es lo que vas a recibir. Engaño. Otro, 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él trae ceguera espiritual. ¿Cómo? Engañando, mintiendo y haciendo otras cosas. Una última, tal vez porque hay muchas más. Primera de Pedro 5:8-9 dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces él anda buscando una ocasión, que tú te descuides, que tú dejes de orar, que tú dejes de leer la Biblia. Él te trae engaños, te trae mentira, ¿verdad? Y por medio del pecado seduce. ¿Para qué? Como león rugiente anda buscando a quien devorar. Alguien dijo, los leones comen carne, no comen espíritu. Si andas en el espíritu no te va a tocar. Si andas en la carne es probable. Entonces también dice ahí, ¿verdad?, que resistamos firmes en la fe. Van a haber ataques, van a haber situaciones, van a haber cosas difíciles. Resistir firmes en la fe. Por eso hay que tomar el escudo de la fe, con los que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe tiene que estar puesto, mis hermanos, ¿verdad? Porque estamos en una guerra, una batalla espiritual. Y esa se libra, ¿dónde? El campo de batalla, ¿dónde está? En tu cabecita, en este pedacito de aquí, de la mente. Ahí está. Ahí está el engaño, ahí está la mentira, ahí están las promesas falsas, ahí está, ¿verdad? Puedes guardar la palabra de Dios. ¿A qué lado te vas a poner? En este pedacito de la mente. Ahí está Él llevando toda la batalla. Míralo bien. Ahí está. Hay gente que, por eso dicen, se está ahogando en un vaso de agua. Porque está aquí, un pedacito. Pero mira a la cruz de Cristo.
ahí está la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está el general que venía con todo el ejército? Despojado, derrotado y completamente perdido. Amén. Y antes de terminar, te voy a dar un pedacito más que te va a interesar. Dice el versículo, ¿verdad? Ahí después lo busca, Colosenses 2:15, dice: y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo en la cruz murió, exhibió públicamente. Ese exhibir, ¿verdad? Para que lo entendieran bien los de ese tiempo, la gente era romana, el ejército romano era el que gobernaba todo eso ahí. Entonces eso exhibió es una palabra militar también. Es una palabra militar que se pronuncia triambeuo en griego, triambeuo. Cuando dice exhibió a todos eso, la palabra es triambeuo. Y lo que significa en el ejército es cuando un general ganaba una batalla muy importante, el Senado le concedía un triunfus imperial, así se llamaba. Y ese triunfo imperial era que él iba en un carro dorado, escoltado con todo lo mejor del ejército que él llevaba. Todos los grandes iban detrás de él, pero detrás de él venía el general y el ejército contrario que había sido derrotado, pero despojado completamente de todo. Lo llevaban así como los desfiles, exhibiéndolos como habían quedado. Cristo hizo ese acto que se llama triambeuo, el triunfo imperial, y cuando él dijo que había pasado eso dijo, es como es. Es como cuando el general ha ganado la gran batalla, conquistó el territorio, despojó a los enemigos y los exhibió públicamente. En un desfile triunfal, en un triunfo imperial, fueron mostrados, ¿verdad? En lo espiritual, todas las huestes espirituales de maldad, sin armas, completamente. Entonces, cuando uno como cristiano puede ver esto y puede entender, podemos caminar como verdaderamente hijos de Dios en victoria. Como hijos de Dios vencedores. Como hijos de Dios y yendo a una situación diferente a la que vive el mundo. Porque el mundo vive, pues, dándole rienda suelta al pecado. Nosotros venimos de ahí, hemos pasado de muerte a vida. Y Él nos liberó, nos libertó. La muerte no puede tocarnos. Por eso es de que no tenemos que afligirnos el día que un hermano o hermana muera, porque es un paso nada más a la eternidad y es un paso a vuelta, regreso a casa. Ahora, que sea en su tiempo y tenemos que pelear la buena batalla. La enfermedad no es parte del reino de Dios. Fue llevada en la cruz como un enemigo y vencido. La enfermedad hay que pelear la buena batalla de la fe, resistir firme al diablo, porque él quiere también poner enfermedades en los hijos de Dios. Hay que reprender las obras de las tinieblas también. Las maldiciones no vienen de Dios. Hay que reprender toda maldición. Toda herencia que venga del pasado hay que reprenderla en el nombre de Cristo Jesús. Porque como cristianos fuimos libres. Gálatas 3:13 dice que Él en la cruz del Calvario llevó nuestras maldiciones para que nosotros no tuviéramos ya más maldición. Entonces toda herencia que miremos, ¿verdad?, puede ser llevada a la cruz y reprendida y firme en la fe poder ganar la buena batalla.
Entonces tenemos bastante trabajo que hacer, conocemos nuestras armas, conocemos cómo está el enemigo totalmente vencido y derrotado, conocemos como iglesia cuál es nuestro llamado, predicar la palabra de Dios para que venga el reino de Dios y vivir en familia vidas santas y agradables al Señor. Amén. Amén. Entonces hay un trabajo grande y poderoso que hacer. Tenemos que ganar las familias de las Verapaces para Cristo, pero primero tenemos que arreglar nuestra casa. Si es que hermano, hermana, oyó este mensaje, pila. Hay que ponernos pila. Voy a hacer una oración y después vamos a orar por algunas necesidades. Pero para que podamos despedir la transmisión también, vamos a pedirle a Dios por los que nos están viendo y por los que estamos acá. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido pronunciada, tu palabra ha sido dada, Señor, tus edictos han sido mostrados. Y ahora te pedimos, Señor, que no solo nosotros, sino que los que nos ven por medio de la transmisión, podamos tener un espíritu diferente, podemos tener un don de arrepentimiento, un cambio de vida, entender que el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios, pero que nosotros debemos de guardarnos y caminar resistiendo firme en la fe toda mentira, todo engaño, toda cosa falsa que el enemigo hace para no caer en las artimañas del diablo. Señor, fortalece esta iglesia, levántala y danos el crecimiento también espiritual y también, Señor, natural. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.